Muy bien, buenos días. Ahora le damos la bienvenida al doctor Osvaldo D'Ameno, un nombre de la justicia, abogado, dirigente peronista, militante, eh, que bueno, es inevitable la pregunta hablando del peronismo y sobre todo de La Plata, ¿cómo está viendo hoy usted al peronismo eh, en la situación en que se encuentra? Mirá, el peronismo está en una instancia crucial, pagando las consecuencias de no haber hecho una autocrítica en el momento indicado, que para mí fue antes del regreso de la democracia en el 83. Nosotros nos debemos hablar cara a cara con todos los sectores que integrábamos el justicialismo en ese momento para poder digerir lo que pasó en la tiranía, y lo que pasó también en el breve gobierno de Perón del 74 al 76. Eso no lo pudimos hacer. En el 83 parecía como que habían abierto el placar y salieron los mismos dirigentes que se habían ido en el 76. El pueblo argentino se dio cuenta que representábamos un poco el pasado y lo hizo ganador a Raúl Alfonsín, que por suerte, porque Alfonsín encaminó una democracia un poco más digamos, normal a la que habríamos llegado nosotros, con tantas fuerzas internas tan divergentes. Luego gana el peronismo con Carlos Menem, que le imprime un sello liberal a la gestión, una relación carnal con Estados Unidos, que hasta el día de hoy eso sigue siendo cuestionado por la mayoría de los compañeros. Tuvo el mérito de controlar la inflación, con el 1 a 1, y lo ayudó también su gran carisma personal, que Menem lo tiene todavía. Así que bueno, una vez que estalló el país en el 2001, Duhalde hizo un gobierno de 1 año y medio realmente fundado en los valores tradicionales del peronismo y pudo, con grandes acuerdos, encauzar el tema económico. Y luego tenemos el kirchnerismo, que viene con otra vez una visión distinta ideológica, que otra vez divide a las aguas dentro del peronismo. Y ahí estamos, todavía sin poder dilucidar. El kirchnerismo perdió varias elecciones, pero llegados a los momentos cruciales volvió a ganar, como ahora. Y lamentablemente esta gestión no es nueva, parece la continuación de la gestión del 2015, con los mismos principios, las mismas actitudes, las mismas personas, y por O sea, eso ha salido la sociedad muchas veces a protestar, porque la gente ve una continuidad, no ve que empezó una cosa nueva, ve que sigue los 12 años anteriores, lamentablemente. o sea que para usted el gobierno de Alberto Fernández es kirchnerista. Sí, sin ninguna duda, porque Cristina es la que lo puso a Alberto de presidente, la agenda que está llevando adelante el gobierno nacional es la agenda de Cristina, es decir, ella tiene una urgencia con los temas judiciales y en este momento no hay ninguna explicación para llevarlos adelante, una reforma judicial que no tiene mucho sentido, como no sea el sentido personal. En realidad han salido 18 funcionarios de la época de Cristina que estaban presos y salieron. Puede ser que han salido por aplicación buena de las leyes de prisión preventiva. Eso también apunta el cañón hacia la justicia, que nunca estuvo a la altura de las circunstancias y nunca sabe sacarse el peso de la cuestión política, lamentablemente. Usted como hombre de la justicia ha visto en estos últimos años, desde la gestión de 2015, digamos, de Macri hasta parte, ¿fue tal vez el peor momento de la justicia en cuanto a la aplicación de la ley o de los abusos también de algunas normativas? La justicia viene de antes, mal, ¿eh? Con Macri puede ser que se haya agudizado el tema, porque muchos jueces pensaron que el kirchnerismo no iba a volver más. Y entonces tomaron decisiones, a veces lindantes con la mala praxis. Pero la justicia ya venía mal de antes.
La justicia tiene un grave problema que no tiene una conexión con el pueblo. No es que nosotros tenemos que democratizar la justicia como Cristina quiso hacer en su momento, porque eso era una idea de hegemonizarse, sino la propia justicia es la que tiene que establecer lazos con cada una de las comunidades, con cada uno de los municipios, con cada una de las provincias. Pero eso implica un riesgo, porque cuando uno se propone metas importantes, eso genera un riesgo. Y el Poder Judicial no está dispuesto a asumir riesgos y se queda solo dentro del contexto nacional, de espaldas a los deseos de los ciudadanos. Ese es el problema que tiene. Claro, y también estar sujeto también siempre a los deseos del Poder Ejecutivo. Cuando ya un juez tiene que pasar el filtro de un Senado, ya empiezan las pujas ahí, los intereses políticos, Claro, las tendencias. En el año 83, cuando vuelve la democracia, porque esto no es de ahora, había que designar jueces y se llegó a un acuerdo que como había ganado el radicalismo, eran 2 jueces radicales y un juez nuestro. Quiere decir que había un toma y daca desde ese momento. Claro. Eso se fue agudizando, porque ellos elegían 2 jueces buenos y nosotros elegíamos un juez bueno. Luego se fue bajando el nivel de las designaciones, de las postulaciones, empezaron a aparecer muchachos que eran militantes, que son abogados, reúnen las condiciones formales, pero tienen una camiseta puesta muy ostensiblemente, y eso va degradando la fe de la gente en la justicia. Eso es lo que sucede. En realidad, a mí me parece que habría que apuntar un poco a mejorar la parte jurídica del Consejo de la Magistratura, para que un resultado de una elección no vuelque los consejeros a favor del que ganó, que haya un cierto equilibrio, que no haya una mayoría automática del Consejo de la Magistratura. Fíjate lo que pasa ahora con estos 3 jueces que han separado. Estos 3 jueces fueron votados en su momento por 9 miembros de los 12 del Consejo de la Magistratura. Y este mismo Consejo de la Magistratura acaba de votar que revisen los traslados de esos mismos jueces que ellos hicieron hace 2 años y pico atrás. Claro. Bueno, eso demuestra que una mayoría va cambiando la idea del Consejo. Claro. Las famosas idas y vueltas de la justicia que entra en propias contradicciones y distorsiona a la misma gente, ¿no? Que no sabe para qué lado encaminarse, ¿no? Sí, la justicia tiene ese problema y no lo puede solucionar dentro del sistema argentino. La verdad es esa. No puede salir de esa encerrona que le hace la política. Y el otro problema grave es que hemos agarrado la costumbre de judicializar la política. Es decir, ahora, si no me gusta una medida de gobierno, en lugar de atacarla políticamente, me meto una denuncia penal. Y eso complica muchísimo más las cosas. Y esa era una costumbre que no estaba en la conciencia argentina, que se ha desarrollado en los últimos años. Claro. Pero específicamente, ¿debe haber una reforma judicial? Debe haber, porque uno habla de reforma y ya se cree de un autoritarismo, que toda reforma es a medida del gobierno de turno. ¿Se debe una reforma judicial? Tiene que haber una reforma, lógicamente que tiene que haber una reforma para que la justicia tenga un mejor funcionamiento y responda a las necesidades de la gente. Lo que hay que hacer es una mesa de consenso entre todos los partidos políticos y todos los sectores, incluso los vinculados a la justicia, incluso que la Corte ponga a su representante en esa mesa, y ahí se vayan discutiendo cuáles son los temas. Con gente que sea profesional, que no venga con un bombo a la puerta del lugar de la reunión. Mirá, el último que hizo eso fue Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Él hizo una comisión para redactar leyes y para redactar reformas al código, de procedimiento y todo eso. Y eso funcionó perfectamente. Yo lo integré.
en Ajá. representación de la Procuración General. Había gente que venía en representación de la Suprema Corte, los colegios de abogados, colegios de magistrados, los abogados muy destacados de distintos lugares de la provincia. O sea, había un ambiente de trabajo profesional. Entonces, allí se veían realmente cuáles eran las necesidades y cuál era la posibilidad de darles una solución. Claro. Pero bueno, eso quedó, como Sí, no, siempre, no. pasa muchas cosas, quedan desactivadas. Se llamaba Junta Consultiva, una cosa así. O por un decreto de Felipe Solá, que era el gobernador. Claro. Doctor, usted hoy hizo referencia al inicio de la nota del famoso debate que se debe al peronismo, y usted hizo referencia al año 83. Estamos hablando de una ausencia de debate que ya pasaron 37 años. Sí, El tema es cómo se inicia un debate en el peronismo, me imagino un congreso repleto de militantes, de dirigentes, es cómo se muy tomaría esa difícil. Es iniciativa. muy difícil. Mirá que desde el 83 hasta ahora hemos tenido una sola vez una elección interna libre, que fue la que Menem le ganó a A Cafiero. Cafiero, claro. Esa es la única vez que nosotros hemos votado. Todas las demás simulacros de Mm. elecciones internas eran realmente una puesta en escena. Pero bueno, aquella vez fue en serio, y yo militaba por Antonio Cafiero, por supuesto en La Plata ganó Antonio Cafiero, Sí, me acuerdo. pero en el resto del país Ah, era Menem muy, muy fuerte y logró la mayoría y pudo ganar la candidatura a presidente. Pero yo creo que el peronismo tiene para discutir una doctrina que, a pesar de tener tantos años, es muy actual. La doctrina del peronismo está basada en la armonía entre el capital y el trabajo, en la justicia social, en los grandes acuerdos nacionales, en la ujú. defensa de los niños, en el respeto a los ancianos, en la plena vigencia de los derechos humanos, en el abrazo de Perón y Balbín, en el que no hay nada mejor que otro argentino para un argentino, en un Estado ágil, eficiente, industrialista, en una raíz profundamente occidental y cristiana de raigambre hispana. Es decir, nosotros tenemos muchas cosas que las ha escrito Perón, o las ha dicho, o las ha hecho Perón. Bueno, ese es el sustrato. A partir de ahí, tenemos que ser lo suficientemente amplios como para actualizarlo, cambiarlo o permitir a las fracciones del peronismo que ganen, que hagan su propia interpretación e idea de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La verdad es que no lo hemos hecho y la época del año 76 y de antes también, un par de años antes, hasta el 82, que vino la Guerra de las Malvinas, pasaron muchas cosas y nunca nos hemos sentado en una mesa para hablarlas cara a cara. Entonces ahora vemos como si un revival de cuestiones de aquella época. Hay compañeros que hablan como si estuvieran en una trinchera todavía, y eso suena muy desactualizado y a la sociedad le cae muy, muy mal. Acá tiene que haber grandes consensos, grandes reconciliaciones. Claro, No pero puede haber sectores afuera, no puede haber sectores afuera. Todos los sectores tienen que estar en la reconciliación, tiene que haber unidad nacional. claro, pero será, doctor, que también el peronismo, fruto de su concepción política o de su visión política, será que también se cumple siempre ese apotegma que el que gana no solo que tiene al opositor que debe acompañar, sino que dentro del propio peronismo, el que gana tiene a todo el peronismo, el resto, encolumnado detrás del vencedor. Y ahí Sí, tal vez el debate se anula bastante. se anula el debate. El peronismo es un fenómeno en el cual después de las elecciones acuden todos presurosamente a ayudar al que ganó. Sí. Entonces, todo viene con un proceso sociológico que también habría que analizar. El antiguo militante peronista de barrio, estoy hablando de hace muchísimos años atrás, de la época de mi viejo, por ejemplo, era
el puntero, el que tenía un cierto predicamento en una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Claro. En un barrio. En un barrio. Ese traía consignas de los dirigentes y las pasaba a su gente de confianza. De ninguna manera aspiraba a ser funcionario o a tener ninguna prebenda. Hoy en día, desde hace ya tiempo, los muchachos que son militantes terminan siendo funcionarios y se hace militancia con dinero que viene del gobierno, sea como contante insonante o con alimentos para generar ayudas sociales, todas cosas legítimas, pero generan una dependencia del que tiene el ejercicio del poder. Esa es la verdad. Pero hay algo como que se desvirtuó. Usted lo está definiendo de esa militancia del barrio, pero hubo en algún momento que hubo un quiebre, que todo se desvirtuó. ¿Hay un responsable de eso? Porque es verdad, hoy todo el mundo dice que el que milita es porque, bueno, ya tiene un interés, que es, como usted dice, acceder a un cargo público, pero en algún punto hubo un quiebre, pero ¿quién es ese responsable? ¿Quién fue Cafiero? ¿Fue Menem? El kirchnerismo, fue Néstor Kirchner, Cristina, Felipe Solá, Scioli. Esto viene de antes, en la provincia de Buenos Aires viene de antes, y ha sido un proceso continuo, no es un momento crucial en donde se produjo, pero tal vez puedo situar yo en la época de Menem, en donde la cuestión empezó a, no digo comercializarse, sino mercantilizarse un poco, me parece. Empezaron a haber contratos en la legislatura, en el gobierno, en los municipios. Esos contratos siempre se dirigían hacia los militantes propios, y ayuda en materia de alimentos y todas esas cosas. Y ahí hay militantes que no tienen ningún problema en militar para un sector y en la próxima elección para el otro. Sí. Quiere decir que no hay una fuerte convicción en sus ideas, esa es la verdad. ¿Usted cree que el peronismo perdió terreno ante los movimientos sociales? Como que a veces en los barrios se ve más a dirigentes que están lejos del peronismo, diría yo, más cercanos a la izquierda o a la ultraizquierda que al propio peronismo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, el nacimiento y crecimiento de los movimientos sociales, ahí sí yo ubico el tema en la época de Néstor y de Cristina, porque eso va en desmedro de la importancia de la CGT. El peronismo, en la década del 40-50, generó una dirigencia gremial adicta verdaderamente en ese momento y desplazó a los anarquistas, a los comunistas, a los marxistas que estaban en los gremios. Eso produjo una revolución social muy importante, que fue la incorporación de los trabajadores a la vida nacional. Esa dirigencia gremial está hasta ahora con las mismas concepciones, pero sufre el desgaste del tiempo, sufre el desgaste de sus dirigentes que duran muchos años al frente de cada sindicato, y eso generó que se haya ideado la posibilidad de otras organizaciones, que son las organizaciones sociales, que en realidad por organización y la manera de cómo se mueven, es más difícil de controlarlas para el aparato estatal que a la CGT. La CGT tenía un diálogo orgánico con los gobiernos, y ahora tener un diálogo con los organismos sociales es muy difícil. El gobierno que más plata le dio a las organizaciones sociales fue Macri, y bueno, me acuerdo la ministra Carolina Stanley. Carolina Stanley, ella tenía reuniones semanales y cada petición se resolvía favorablemente. Bueno, eso va en desmedro de la CGT y va en desmedro de las convenciones colectivas, de trabajo, y bueno, y todas esas cosas que son propias de los gobiernos peronistas, pero que además dan la garantía de que se puede conversar, se puede hablar.
Hoy puede hablar un gobierno o no un movimiento social, y dentro de una semana ese mismo movimiento social está en la calle reclamando otras cosas. Eso es muy difícil. Y bueno, los resultados son las tomas de tierra, distintas ilicitudes que se han cometido. Es decir, se le escapa a los gobiernos el trato con la ciudadanía. Es como que hay una intermediación nueva que son los movimientos sociales. Claro. Y que también, obviamente, eso precariza cada vez más al ciudadano, a los ciudadanos, ¿no? Los deja indefensos. Los deja indefensos y a merced de una dirigencia de cada uno de los movimientos muy heterogénea que no representan una línea política para guiar el país ni nada de eso. Aquí hay tratativas, se reparte dinero a los dirigentes, nadie sabe luego cómo es que se hace el reparto más fino. Es decir, hay una serie de cuestiones que el Estado no tendría que haber dejado escapar de sus manos. Los municipios tendrían que luchar por seguir siendo el organismo que está más cerca de los ciudadanos. Y la CGT ni hablar, por supuesto que tiene que luchar. Pero para eso se tiene que modernizar, se tiene que ayornar, tiene que ponerse el overol, rebajar unos kilos y salir a la cancha. Está muy limitado el accionar de las centrales obreras hoy en día, ¿no? Parece como que no quieren incomodar al gobierno. ¿Le parece eso? Sí, me parece eso, porque está el tema de las obras sociales, en donde también el tema del dinero es muy importante. Es muy importante las obras sociales, el trabajo que hacen en bien de la comunidad. Pero hay que recordar que la CGT siempre ha sido la que lucha por los derechos de los trabajadores. Y la sumisión no es buena consejera. La sumisión no es buena consejera. A mí me llama la atención en este momento que ningún dirigente gremial esté discutiendo fuertemente algunas de las cosas que están pasando. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tema de los jubilados, que están postergados, la ausencia de paritarias, no sé, el retraso de los sueldos. Hay muchas cosas, y yo no veo ningún dirigente gremial preocupado públicamente por eso. ¿Usted cree que en la provincia de Buenos Aires por ahí se puede replicar esa cuestión de los reclamos de los gremios estatales de la provincia que también no son tan representativos del peronismo, ¿no? Sobre todo los gremios fuertes, sacando por ahí UPCN, que digamos, nadie puede negar que son peronistas, ¿no? Pero la ATE, por ejemplo, ¿no? La ATE, la CTA... no. Mira, yo creo que Está muy lejos el peronismo. la UON son peronistas, Comercio es peronista, hay gremios más chicos, Correo es peronista, Carga y Descarga es peronista. Sí. Pero a mí me parece que ellos tienen que pegar un golpecito en la mesa y poner la presencia política en este momento. Y hablando de política, en la ciudad de La Plata, obviamente ya comienza, es inminente el debate porque estamos a la vuelta de 2021. ¿El peronismo está ya generando un debate, está discutiendo o están todos muy dispersos? Sí, hay una gran dispersión, el peronismo no está discutiendo, no está generando ningún debate, y el Partido Justicialista formalmente integra el kirchnerismo. Eso ya pone una valla muy difícil de sortear. A mí me parece que en las elecciones del año que viene, los platenses tienen que, sean peronistas o no, con tal de que no sean gorilas, que hay muchos también, los que no son antiperonistas o gorilas, tendrían que buscar un cauce junto con los peronistas, que estamos tratando de respetar los principios dogmáticos del peronismo, doctrinarios, y la defensa de las instituciones, la república y todo eso, y buscar un cauce común. Y a mí me parece que una de las ideas fuerza importantes para el año que viene es defender la importancia política de la octava sección electoral. Es decir, la importancia política de la ciudad de La Plata
que ha venido sufriendo un desgaste sistemático desde los gobiernos provinciales que en los últimos años vienen todas desde la capital federal. A mí me parece que los platenses políticamente tenemos que poner eso en primer lugar. Y luego tenemos tiempo y posibilidades de intervenir en la política provincial a través de las distintas expresiones que están preparándose como partidos provinciales. Y también hay partidos nacionales que están armándose para representar a este sector. Lamentablemente, no es fácil porque falta tiempo, la pandemia es un problema, pero el intento hay que seguirlo haciendo y a mí me parece que hay que tratar de representar programáticamente a la mayor cantidad de gente posible. Un gran frente electoral que tenga el peronismo como eje, como siempre ha sido el peronismo, frentista, abierto, tolerante, amplio, para todas las ideas, pero que represente 4 o 5 consignas innegociables para todos. ¿Usted cree que se puede dar un escenario como se dio en 2019 de una interna amplia, fuerte en el peronismo? ¿O usted es más partidario de que haya dos vertientes nada más, la que va a ser, digamos, el peronismo oficialista, del que está hoy, digamos que mucho, me parece, como dice usted, me parece mucho margen de maniobra no tiene, y otro fuerte que sea el representativo de todo el peronismo que no milita en este oficialismo? Yo veo ahí la divisoria de aguas. Hay un peronismo que está totalmente volcado al kirchnerismo, y está el resto del peronismo que no está conforme con eso porque nos parece que eso no representa el sentir de los peronistas y no representa el sentir de la mayoría de la sociedad. Entonces, me parece que está ahí la cuestión. Ahora, si se puede participar desde dentro del Partido Justicialista, es medio difícil, Así que me parece que esto lo vamos a dilucidar en las elecciones generales. Claro, usted fíjese este ejemplo, ¿no? El peronismo de La Plata tiene dos representantes en la legislatura. Florencia Aceitó, sabemos bien su vinculación, ¿no es cierto?, con el kirchnerismo, el ultrakirchnerismo, y Escudero, que es un bendecido, digamos, del Partido Justicialista, del urrerismo. Sabemos que son dos vertientes totalmente distintas, pero también los dos representan al frente de todos. Exactamente, porque para los peronistas tradicionales en ese momento no había otra manera. Guillermo Escudero es un buen peronista, pero bueno, está entrampado en esa circunstancia, es un brete, Claro. Porque si vos salís de ese brete, jugás en el llano, esa es la verdad. Claro, ese es el tema. Te vas al desierto y te tiran una anchoa. Bueno, entonces hay muchos que no dan ese paso. Claro. Dan. Pero el tema es que me da la sensación que nadie se anima, o sea, por una cuestión de, parece como que están todos cómodos. Entonces nadie se anima a dar ese paso, porque una vez que se llegó, romper, me imagino que debe ser muy difícil, pero no sé, Sí, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Que el peronismo es eso, es jugarse también. Romper es muy difícil, lo que pasa es que cuando uno está dentro de un movimiento tan grande, tiene que tener una gran amplitud de mente, ¿no? Es decir, bueno, pero hay cosas que ya rayan con lo intolerable para el tipo que es peronista, tiene una formación peronista. Entonces, ahí es donde hay que plantearse la disyuntiva. Yo sigo convalidando e incluso defendiendo, poniendo la cara, firmando solicitadas, de cosas que las cuales no tengo absolutamente nada que ver. Y eso es lo que está pasando. Bueno, el momento en que eso se dilucida es en el cuarto oscuro. Allí los peronistas veremos cuál de las dos vertientes lamentables que hay, lamentablemente que haya estas dos vertientes que son tan diferentes, ¿no? Por eso digo que un debate interno hubiera posibilitado una mayor integración. Pero en este momento vamos a las elecciones del año que viene y del 2023 también.
Claro. Va a ser inevitable una interna para usted. Eso va a ser inevitable. No es que van a aceptar calladitos la imposición de candidatos y una lista única y no se discute más. Y además los candidatos vienen como por un tubo de arriba, ¿no? Candidatos a diputados nacionales, gobernador, vicegobernador. Acá no se pelea, hace años que no se pelea por un candidato platense representativo. Y eso, para el peronismo, significa negar la esencia. Claro, claro. ¿Usted cree en el lema "volvimos mejores"? Yo la verdad que no lo veo a eso. No, tal vez la idea de Alberto Fernández era establecer una mayor tolerancia, un mejor manejo de los sectores opositores, es decir, un mejor manejo con la prensa, un mejor manejo internacional, darle una sensación de serenidad, de solidez, de prudencia al gobierno. Y no lo ha podido, no ha hecho pie Alberto Fernández. No lo han dejado hacer pie porque le tiran con Vicentín, le tiran con la reforma judicial, es decir, y le tiran con que la ciudad de Buenos Aires es rica y hay que sacarle plata, y le tiran con que hay que atacar a los distritos en los cuales el peronismo no es conducción. Entonces nosotros vemos, qué sé yo, al ministro de Salud diciendo estamos preocupados por la situación en los distritos, y nombra 3 distritos que no maneja el peronismo. Por lo menos nombra uno y decir que estás preocupado por uno que manejás vos. No, nombran a Tandil, a Mar del Plata, a Pinamar, a La Plata. A La Plata le quieren sacar la República de los Niños. ¿Qué razón hay? Es un disparate total. Bueno, a mí me parece que la razón está en que son distritos que son opositores. Como la ciudad de Buenos Aires, en la cual se visualiza a Rodríguez Larreta como una figura emergente. Eso para los peronistas normales no es ningún problema que sea Rodríguez Larreta emergente, o que haya municipios en la provincia manejados por otras fuerzas políticas. Ningún problema. Pero bueno, para la concepción oficial, el que es opositor pareciera ser un enemigo. Pero lo que sucede es que debajo de ese opositor está el pueblo de cada lugar. Claro. Ese es el tema. Claro. Sí, fíjese, doctor, que justamente usted lo mencionó, el tema de la República de los Niños. A veces parece que nos metemos en debates que son innecesarios precisamente en este momento, ¿no? Un tema que debería pasar completamente desapercibido, pero nos metemos en debates y en discusiones que en realidad da la impresión, usted sale a la calle y la gente dice, bueno, no están a la altura de las circunstancias a veces los dirigentes políticos. Bueno, claro que no, por supuesto. La República de los Niños es un lugar que puede hacer lucir al gobernante. Entonces, es atractivo para el gobernante. La República de los Niños siempre perteneció, la inauguró Perón, vino a La Plata, se hizo en la Ciudad de La Plata es la ciudad de la unidad nacional, por eso tiene derecho a tener ese parque temático hermoso que es la República de los Niños, en donde los chicos pueden ver cómo está armada las instituciones de una república, mientras se divierten, mientras juegan, mientras pasean, ellos y los padres. Ahora bien, también es un lugar que genera recursos económicos, y eso lo torna también atractiva para cualquier gobierno. Yo creo que por ahí viene la cuestión. No son los mismos recursos, por ejemplo, que puede generar el PAMI, el ANSES o el IPS o el IOMA, pero son todos, da la sensación de que lo que se busca a veces es lugares en donde se pueda tener contacto con recursos económicos que luego pueden ser utilizados para beneficio de los ciudadanos, ¿o no? Claro. Con respecto a la ciudad de La Plata, y bueno, sabiendo que es de una gestión contraria a su ideología, ¿cómo la...? No contrario, yo soy crítico, pero no soy contrario, para mí no son enemigos, pero yo veo circunstancias que no merecen la pena callarse, esa es la verdad.
Entiendo, sí, entiendo. Pero digamos, ¿cómo la ve usted a la gestión en la ciudad de La Plata? Teniendo en cuenta que usted es un militante, un dirigente, un hombre del peronismo, que va a abrir la discusión para el año que viene, ¿qué puntos flojos les ve o positivos a la gestión de Garro en La Plata? Garro ha tenido mucha inteligencia para capitalizar las falencias del peronismo, incluso ha logrado acercar a sectores peronistas a la gestión. Tiene dificultades, a veces con las cooperativas, tiene dificultades en la poca llegada a los barrios están en una situación sumamente difícil, Villa Elvira, Los Hornos, todos los barrios en general, Sí. Alto San Lorenzo, Olmo, es decir, necesitan una presencia mucho más importante que la que en realidad tiene el municipio. Pero enfrenta a un rival, que es el peronismo oficial, muy disminuido. Un rival, que es el peronismo kirchnerista, que no tiene ideas, que pelea cada posición interna y se olvida de la crítica constructiva hacia la comunidad, es decir, de pasarle ideas a la comunidad. Entonces, hay 5 listas en la ciudad de La Plata, una gana y las otras 4 juegan con el freno de mano. Eso lo ha sabido capitalizar con mucha inteligencia Julio Garro. ¿A usted le hizo ruido, como se dice habitualmente, que un hombre de Moyano, un hombre abiertamente opositor a Macri, que es como Forte, Miguel Forte, que sea un secretario de transporte de Garro, en su momento, sabiendo que él fue candidato con Victoria Tolosa Paz, que es una de las de las personalidades más críticas de la gestión Garro, que ha sabido enfrentarse muy duramente, hasta ha llegado a instancias judiciales. A veces, pero uno dice, bueno, es la política, pero ¿cómo se explica eso? Digamos, a usted como Eso, hombre... eso se explica precisamente en la concepción genérica que tiene Garro, que él trata de sumar sectores peronistas. Yo supongo que el secretario general de Camioneros tiene que haber consultado con la conducción, sin ninguna duda, y ha recibido el ok. Así que bueno, eso demuestra también que el intendente está tratando de mostrar una gestión, eh, digamos, diversa, con presencias de distintas tendencias políticas y amplia, y eso le da resultados en la sociedad. La sociedad platense, evidentemente, ha valorado ese tipo de cuestiones. Claro, sí, evidentemente, bueno, tiene no solamente Forte, sino está Leguizamón, también, hijo de un No, dirigente histórico de Tolosa. una gran tradición peronista de chiquito, que yo lo conozco de chiquito, que venía a jugar ahí con el papá en el Consejo Deliberante, que yo era secretario. El papá es una figura muy prestigiosa dentro del peronismo local, muy querido y muy respetado. Y bueno, ahí está el Chubito desempeñando una función importante, desempeñándola con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y ganándose también la mirada, digamos, positiva de la sociedad. O sea, la tiene difícil el peronismo el año que viene, por todo este panorama que usted... Si el Este, peronismo hace una campaña basada en sus ideas fuerza tradicionales, está en condiciones de ganar la ciudad de La Plata sin ninguna duda. Pero hay que hay que trabajar. llevar todas esas ideas a un armado general en todos los barrios y dar una pelea, digamos, leal en el centro de la ciudad, que siempre ha sido un poco más esquiva. Claro. Hoy lo ve ese trabajo usted en todos los barrios, llevando ese trabajo, esa idea, esa filosofía. No, en este momento no. En este momento no lo veo. No lo veo. Hay que hacer una tarea de base
doctrinaria, hay que reunirse con la gente, hay que hablar de los problemas, no decirle va a pasar esto, nosotros vamos a estar con esto, vamos a apoyar a fulano o a mengana. No, eso es cosificar al militante peronista o al peronista de barrio. Al peronista de barrio hay que hacerlo sentir participando de las decisiones, discutiendo los problemas y viendo cuáles son las soluciones que el peronismo puede ir llevando a cada lugar. Eso es una tarea de reforzar el respeto a las bases. Bien, quitando el tema de la pandemia que creo que alteró las actividades de todos. No hay uno que en Argentina no se haya sentido alterado por su actividad profesional, laboral, estudiantil, social. Quitando ese tema, ¿cuál es lo que a usted más le preocupa, digamos, como tema a resolver en la Ciudad de La Plata? El tema que uno atacaría urgentemente, que lo ve como la mayor necesidad de resolver. Políticamente me decís, yo creo que la Ciudad de La Plata está perdiendo la importancia en el mundo provincial. Nosotros tenemos que recuperar el prestigio y la autoridad de la Ciudad de La Plata. Tenemos que recuperar que los platenses ocupen los lugares que siempre históricamente han ocupado en todos los gobiernos, en todos los procesos, en la justicia. Y allí, cuando la Ciudad de La Plata esté bien representada, vamos a poder tener un proyecto que pueda impactar en la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de La Plata ha sido llevada a un costado por la conurbanización de la provincia y tiene que recuperar el lugar central. Por supuesto, el tema económico siempre está presente. Argentina tiene, y la provincia y la ciudad también, una crisis económica muy grande que coexiste con una crisis política que también es muy grande, porque al no haber grandes acuerdos, no se genera confianza y la economía no funciona. Eso es lo que pasa. Evidentemente no hay diálogo político en la Ciudad de La Plata. Entre todos los sectores. No hay diálogo. Jamás hubo una mesa donde se reúnan dirigentes políticos de distintas vertientes a debatir cuáles son los temas de la ciudad, digamos, como se hace a veces en ámbitos nacionales, provinciales. Eso debería hacerse, ¿eh? Eso debería hacerse, una multisectorial, sí, integrada por partidos políticos, partidos o militantes políticos, por personalidades destacadas, por profesionales, por técnicos, por la justicia, por representantes de la legislatura, por representantes de la municipalidad. Ahí, te digo, hay una tarea de la Universidad Nacional de La Plata que es importante, que se hace en la Secretaría de Relaciones Institucionales. Yo participo allí en una mesa, Ciudad Sustentable, que trata de desarrollar los puntos de la ONU que están fijados para que una ciudad de cualquier lugar del mundo tenga sustentabilidad. Eso se hace bajo el paraguas de la Universidad Nacional, lo manejan relaciones institucionales, hay una participación absolutamente plural y se tratan todos los temas. No tiene mucha difusión, pero sí hay una garantía de que no está eso partidizado, no está politizado en un partido. Entonces, se puede realizar una tarea general de mejoramiento. Hay una mesa alimentaria, nosotros, el grupo mío, hemos presentado un programa de prevención comunitaria de la violencia y del delito, que lo vamos a llevar a cabo en casi todas las instituciones de la ciudad. Está la Federación de Instituciones integrando esto, sí. Con Alba, que es el presidente. Es decir, se puede trabajar si hay un contorno, un entorno que a uno le dé mínimas garantías. Y eso es lo que está haciendo la universidad. Y lo hace paso a paso. Claro. Imagínate lo que podría hacer el Estado.
Claro, es que uno mirándolo de afuera dice, bueno, supuestamente fácil reunirse todos, armar un documento de consenso, en decir, bueno, el que llegue, el intendente, el que sea de la extracción que sea, que por lo menos estas reglas básicas que la cumpla al llegar a la limitación, porque es lo que nos pasa a todos los ciudadanos, ¿no? Cuando uno ve que llega un intendente, cada uno su impronta y le da, apunta a la importancia que ellos consideran nada más, pero por ahí eso no tiene nada que ver con lo que quiere la Ah, sociedad. por ahí se divide, es decir, como coto de casa las secretarías, y decir, Mm, bueno, a este grupo le damos esta secretaría, a este otro grupo le damos otra, y capaz que son grupos antagónicos, que después en la gestión chocan. sí, sí, Eso hay que verlo, hay que tener mucho cuidado con eso. claro. Sí, ha pasado eso, es histórico esto, es histórico. Así que, doctor, yo le agradezco mucho esta entrevista, ha sido un placer y está bueno esto que usted planteaba, esto de la universidad, del debate, del aporte. eh, Creo que hoy más que nunca la política sobre todo, tiene que estar por encima de todos los intereses mezquinos Claro, y la política con aportando. mayúscula, la política con Sí, mayúscula, es la que nos tiene que mover a todos. Y el patriotismo, porque en algún rincón del corazón nosotros queremos al municipio, queremos a la provincia y queremos a la nación. Entonces, hay que despojarse a veces de determinados preconceptos y decir, bueno, trabajemos todos juntos para lograr 4 o 5 consignas generales. Y hay que hacerlo, caiga quien caiga. muy bien, doctor. Bueno, le agradezco mucho, doctor Yo Dameno. quiero agradecerte, Daniel, la diferencia que has tenido, el trato que me has brindado, de amigo y profesional de pro que sos. Bueno, yo lo agradezco muy, muy fuertemente. ¿Eh? Doctor, y sabe que Muchísimas, estamos, muchísimas gracias. no, al contrario, gracias a usted y estamos a disposición, como siempre. ¿Eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, doctor.